Bien, vamos a utilizar el programa de GeoGebra para dar un ejemplo de aplicación de derivadas parciales. Entonces primero vamos a entrada y digitamos nuestra ecuación 2xy menos x a la 4 más y a la 4. Ahí está nuestra superficie. Vamos a vista gráfica 3D y vamos a agrandar un poquito la gráfica. Vamos a eliminar esas trazas, yendo a propiedades y en estilo le bajamos al grosor del trazo y ya quedan eliminadas las trazas. Bien, vamos a ir a vista gráfica y vamos a crear dos deslizadores. El primer deslizador con la letra M y con incremento de 0.1 y el segundo deslizador con la letra N, incremento 0.1. Bien, ahora vamos a digitar nuestro plano y igual a n, pero vamos a ir a vista gráfica 3D primero y y igual a n, y ahí nos aparece el plano. Nos interesa la intersección de ese plano con la superficie. Bien, vamos a copiar nuestra función y entonces vamos a trazar esa curva de intersección del plano con la superficie. Entonces vamos a curva, primer componente M, segunda componente N y tercer componente es el plano evaluado en M y N. Nuestro parámetro aquí es M. Y le vamos a dar un incremento de menos 5 a 5. Y ahí nos aparece la curva de intersección de la superficie con el plano. Bien. Ahora vamos a dar un punto sobre esa curva, Entonces las coordenadas son M, N y nuestra función evaluada en M y N. Bien, ¿dónde está el punto? Aquí está el punto A.
Le vamos a cambiar el color al punto, color amarillo, y ya nos aparece ahí el punto sobre la curva de intersección del plano con la superficie. Y ahora vamos a calcular la derivada parcial de nuestra función con respecto a x, ya que y es constante, y el número de orden de la derivada es 1, la primera derivada. Ahí nos aparece la gráfica, vamos a borrar la gráfica y ahí está nuestra derivada, menos 4x cubo más 2y. Esa función, esa derivada es la que nos permite calcular el vector paralelo a la recta tangente. Entonces nuestro vector va a ser igual a y la derivada del valor en m y n sería menos 4m cubo más 2n en la componente k. Nuestro parámetro es t, y vamos a darle menos 5 a 5. Y ahí nos aparece la recta tangente a la curva en el punto. Podemos cambiar el plano, podemos cambiar el punto sobre la curva. Bueno, vamos a ver un ejemplo de aplicación de derivadas parciales. Entonces vamos a ir utilizando el programa GeoGebra. Entonces vamos a digitar en la entrada nuestra función f de xy igual a menos x menos 1 al cuadrado menos y más 2 al cuadrado más 7. Esta es nuestra función. Vamos a ir a propiedades y le vamos a decir en estilo, vamos a cambiarle el grosor a nuestra gráfica para que no se vean las trazas. Bien, esta es nuestra función. Ahora vamos a ir a vista gráfica y vamos a crear dos deslizadores. El primer deslizador con la letra M y el incremento 0.1. Y el segundo deslizador con la letra N con incremento 0.1. Bien, ahora vamos a graficar nuestro plano. Vamos a ir a vista gráfica 3D y nuestro plano X igual a M. Y entonces aquí ya nos podemos apreciar el plano. Entonces cuando X es constante, entonces la intersección con la superficie nos da esta curva, la cual vamos a escribir la ecuación de esa curva.
Entonces en términos de los deslizadores m y n, entonces sería m que sería x y n que sería y, y nuestra función, nuestra variable z sería pues la función evaluada en m y n. Para esta curva nuestro parámetro es n. Y vamos a darle menos 5 a 5. Ahí nos aparece la curva de intersección del plano con la superficie. Bien, entonces ahora vamos a dar un punto sobre esa curva, el punto A. Entonces las coordenadas son m, n y nuestra función evaluada en m y n. Y ahí nos debe aparecer el punto ahí está, el punto A. Vamos a cambiarle el color al punto para poderlo apreciar bien. Entonces, en propiedades vamos a colocarle un color amarillo. Bien. Ahora vamos a calcular la derivada parcial de nuestra función. Como estamos tomando x como constante, entonces con respecto a y. Nuestra función la derivada parcial con respecto a la variable y. Nuestra primera derivada, número de orden de derivada. Y la derivada es menos 2 por y más 2, que es lo mismo que menos 2y menos 4. Esa es la que me va a permitir calcular la pendiente de la recta tangente a esa curva en ese punto. Entonces vamos a dar nuestra ecuación teniendo en cuenta que el vector paralelo va a ser igual a j menos 2n menos 4k. Y ya, eso es lo que graficamos. N más t menos m, nuestra función evaluada en m y n, y nuestra derivada parcial aquí en la componente k, que sería evaluada en n, sería menos 2n menos 4. Y es multiplicada por t. Pues lo más importante es cómo con la derivada parcial calculada sacamos el vector paralelo a la recta tangente en ese punto. Aquí está nuestro parámetro t de menos 5 a 5 y ahí aparece nuestra recta tangente a la curva en el punto tangente a la curva de intersección del plano con el paraboloide, con nuestra función. Vamos a dar dos ejemplos particulares de los videos anteriores. El primero es use derivadas parciales para hallar las ecuaciones paramétricas de la recta tangente a la curva de intersección del plano y igual a 2 y la superficie f de xy igual a 3xy menos x cuadrado más 2y cuadrado en el punto 1, 2, menos 3. La derivada parcial con respecto a x manteniendo y fija es igual a 3y menos 2x y evaluada en 1, 2 es igual a 4. El vector paralelo a la recta tangente es b igual a i más 4, que es la derivada parcial, por k,
y las ecuaciones paramétricas serían y(x) igual a 1 más t, y igual a 2 y z igual a menos 3 más 4t. El segundo ejemplo es use derivadas parciales para hallar las ecuaciones paramétricas de la recta tangente a la curva de intersección del plano x igual a 1 y la superficie x y f de xy igual a 3xy menos x cuadrado más 2y cuadrado en el punto 1, 2, menos 3. La derivada parcial con respecto a y manteniendo x fija es igual a 3x menos 4y y evaluada en 1, 2 es igual a menos 5, que sería la pendiente de la recta tangente. El vector paralelo a la recta tangente sería b igual a j menos 5, que es la derivada parcial por k, y las ecuaciones paramétricas serían x igual a 1, y igual a 2 más t y z igual a menos 3 menos 5t. La actividad que se sugiere para realizar con los estudiantes es utilizar el problema de GeoGebra para realizar cualquiera de las dos supergráficas de las siguientes funciones, crear los deslizadores apropiados, graficar las curvas de intersección y las rectas tangentes a esas curvas de intersección,